Buenos días, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en YouTube. Para los que no me conocen, mi nombre es Laureano Loturco, tengo 38 años, estoy viviendo actualmente en Miami, soy argentino de Ushuaia, de Tierra del Fuego. Me dedico hace un poco más de un año y medio a la industria automotor. Específicamente trabajo como vendedor, comencé como vendedor en un dealer de carros usados en Miami, como gran parte de las personas cuando llegan. De a poco fui escalando, me convertí en el mejor vendedor, o por lo menos el vendedor que más vendía, y actualmente me desempeño en el puesto de BDC o manager de venta, gerente de venta. Hoy vengo a traerles un video muy interesante en el que voy a hablar un poquitito y va a ser muy interactivo, porque no va a ser lo ideal. Tal vez sería frente a una computadora para mostrarle cómo es la configuración de las ads de Meta, cómo son las publicaciones, las publicidades en Meta ya sea Instagram o Facebook, cómo cambió el paradigma, cómo entendí cómo funciona para luego poder sacarle el provecho a esta plataforma. Bueno, obviamente hay que tener un poco de conocimiento en cuanto a la configuración de las publicaciones. Al momento de crear una campaña hay que tener cierto conocimiento en parte de la configuración, pero acá quiero detallar en la parte más importante, en el qué hacía mal antes y qué hago bien ahora, o por lo menos mucho mejor que antes. Antes todos le dedicábamos mucho tiempo a segmentar, a buscar cuál es el nicho, cuál es el prospecto, cuál es el cliente ideal. Intentábamos segmentar mucho la campaña publicitaria. ¿A qué voy con esto? Antes pensábamos qué edad tenía que tener, si era hombre o mujer, la ubicación donde debía vivir, los intereses. Antes nos poníamos como unos enfermos investigando, diciendo, bueno, los intereses que tiene que tener mi cliente ideal son de esto, y no tiene que tener tal cosa. Hoy cambió totalmente las reglas del juego. Hoy ya no es importante eso. ¿Por qué? El algoritmo de Meta es imagínense como una caja, un cuadrado, donde tiene input, tiene un montón de información, un algoritmo donde toda esa información ya la tiene. Vos no sabés más que el algoritmo, y no tenés que darle cuál es la información de tu prospecto, de tu nicho, de tu cliente ideal, porque Meta ya sabe mucho más en esa información que vos. Por la interacción que uno tiene con su usuario, a dónde freno, dónde miro, dónde veo, qué pongo me gusta, en base a todo ese algoritmo, Meta ya sabe cuál es el comportamiento del cliente. Por ende, Meta sabe mucho más cuáles son los intereses de nuestro cliente ideal más que nosotros. Entonces, hoy ya no dedicamos tiempo a la segmentación, hoy directamente eso lo dejamos en manos del algoritmo. Entonces va a trabajar mucho mejor que nosotros. Ahora bien, ¿con qué nosotros vamos a segmentar, por así decirlo? Con el creativo. O sea, ya sea con el video que voy a subir, con el carrusel que voy a subir, con las fotos que voy a subir, con la parte del creativo, o sea, dentro de la campaña, con la parte de conjuntos de anuncios, o más específicamente con el anuncio propiamente dicho, va a ser nuestra segmentación. Ejemplo, si yo estoy vendiendo, por ejemplo, ahora un Mini Cooper color naranja 2012, yo no pongo tanto interés de Mini Cooper, BMW, carros usados, dealer, Miami. No pongo todo eso, lo dejo en manos del algoritmo, y yo con mi carrusel o con mi video ya estoy segmentando, porque estoy mostrando un Mini Cooper usado color naranja 2012 con tantas millas. Si bien después yo en la descripción, en el título puedo jugar un poquitito, pero la persona que está buscando, que tenga interés en un carro de esos, simplemente va a mirar y después va a interactuar. Después, bueno, qué tan bueno sea mi gancho, mi contenido, mi CTA, o sea, mi llamada a la acción, va a ser si el gancho va a ser mejor o peor, o sea, si el anuncio va a tener más engagement o no. Pero a lo que voy, alguien que está buscando un camión no va a tener feeling, no va a tener enganche con mi anuncio, porque mi anuncio es un Mini Cooper naranja 2 puertas. Entonces, la segmentación se la doy con mi creativo y lo dejo en manos del algoritmo de Facebook. Ahora bien, algo muy importante que tienen que tener en cuenta es, al algoritmo hay que alimentarlo. Si bien ya el algoritmo tiene información de todos los movimientos de lo que uno hace como usuario, como consumidor de contenido, pero al momento de empezar una campaña, yo le tengo que dar días
para que empiece a trabajar, para que empiece a afinar, empiece a pulir el perfil del cliente ideal. ¿A qué voy con esto? No puedo hacer un anuncio, una campaña y en 3 horas ver si tiene resultado o no, si en un día tiene resultado o no. No, tengo que darle tiempo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, mientras más tiempo mejor, pero yo considero que metiéndole un presupuesto decente, que ahora vamos a hablar de presupuesto diario, metiéndole un presupuesto decente debería darle entre 4 a 5, 7 días idealmente, para que el algoritmo empiece a analizar cuál es el perfil del cliente, del prospecto, que tiene más afinidad con mi anuncio. Entonces yo tengo que darle tiempo para que la inteligencia artificial, para el algoritmo, empiece a entender a quién debe mostrárselo. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a ser mucho más rentable la campaña, porque a medida que va afinando la puntería ya no tira tiro al aire, leads descalificados o a lead que ni siquiera le importaría mi anuncio, sino que empieza a afinar mucho más, lo que en consecuencia termina siendo, que ya vamos a hablar en esa parte final en cuanto de rendimiento de la campaña, empieza a ser más rentable mi campaña porque empieza a mostrárselo a clientes ideales y no tanto a clientes tiro libre. O sea, prefiero tener un costo de clic de $7, pero que sean clientes, prospectos mucho más calificados, que tal vez un lead o un clic de $2, pero que sean clientes totalmente descalificados. Ok, ahora vamos a hablar de cuánto es el presupuesto que yo debería gastar. Esto es una pregunta muy constante, yo de hecho también tenía mis dudas. Y la respuesta es depende. Obviamente depende de tu bolsillo, pero también depende de la industria y también depende de la ubicación. Por ejemplo, no es lo mismo largar una campaña en Ushuaia, Tierra del Fuego, donde soy yo, que somos, no sé, 120.000 habitantes, un lugar no tan competitivo, que hacerlo en Miami, donde Miami ustedes saben que está explotado de dealers de carros usados. Eso es muy importante, y también la industria. No es lo mismo vender empanadas que vender carros usados, que vender Lamborghini, que vender limpia parabrisas. O sea, hay nichos, hay industrias donde son mucho más nicho, que la barrera de entrada es mucho más difícil, por ende es probable que no sea tan costoso, porque esto se trata de puja, quién pone más billete, obviamente quién afina más y quién configura mejor la campaña, pero acá es el que pone más billete gana. Esto no hay mucha vuelta. ¿Por qué? Porque Meta funciona de una forma particular, y acá entramos en la consistencia de las campañas de Meta. Meta, ¿qué es lo que te cobra? No te cobra por clic, no te cobra por personas que tocan tu publicación. Meta te cobra por alcance. O sea, si vos me pones tanto dinero, yo se lo voy a mostrar a tantas personas. Si vos me pones el doble de dinero, se lo voy a mostrar al doble de personas. Entonces, uno lo que paga son ojos, paga alcance. Entonces, por eso también, esto para más adelante, es más constante un lead de Meta que una publicación en Marketplace. Porque si yo tengo todo muy bien configurado, yo lo que estoy pagando es alcance. Entonces, todos los días, supóngase, le pongo $20 a la campaña y todos los días va a mostrarle a 20.000 personas mi anuncio. Ahora bien, para cerrar la parte de presupuesto, ¿cuánto aconsejo? Específicamente hablando en Miami, siendo un vendedor de carros usados, de carros promedio target entre $5.000 a $15.000, yo propongo que no menos de entre $15 a $20 diarios, por lo menos entre 7 a 14 días. Ese es el target que considero que es el mínimo para, vuelvo a repetir, para darle tiempo al algoritmo que saque sus conclusiones, y mi costo por lead no tiene que superar los $12-13. Obviamente, como vendedor de carros usados, sé que las comisiones a veces son apretadas. Algunos cobran $200, otros 300, otros 500, otros 1000. Entonces, para la persona que cobra $200 de comisión, no se puede dar el lujo de publicar un carro y gastar $150 en anuncio. Eso ténganlo en cuenta. Así que considero que para tener por lo menos un buen análisis necesitas entre 7 a 14 días un anuncio girando, bien hecho, con un presupuesto en Miami entre $15 a $20 diarios. Ahora volvemos a lo importante. Entonces, si realmente no tiene tanto sentido la segmentación, porque eso lo va a hacer el algoritmo,
¿con qué segmentamos? Y justamente como les había mencionado, segmentamos con el anuncio. Acá es la parte más importante de todo, si bien obviamente la configuración depende de qué es lo que estás vendiendo. Por ejemplo, no es lo mismo vender con tu e-commerce productos donde la campaña debería estar orientada en ventas. Por ejemplo, en el caso de carros usados, lo que nosotros tenemos que utilizar en la campaña es potenciales clientes, prospectos o leads, de acuerdo a cómo lo tengas en inglés o en español. Y después, bueno, toda la configuración, que para todo el resto de la configuración puedo ayudarlos si se ponen en contacto conmigo. Entonces, el anuncio es la parte más importante. Yo voy a segmentar con el anuncio. Obviamente tiene que ser muy esporádico, tiene que ser muy creativo. Recuerden que el hook, que son los primeros 3 segundos, tiene que llamar la atención. O sea, Meta con su algoritmo va a saber a quién mostrárselo y nosotros con el anuncio tenemos que captar el interés de la persona, porque Meta va a ponérselo en la cara a nuestro prospecto, pero nosotros somos los encargados de que esos ojos se queden por lo menos entre 5 a 10 segundos mirando nuestro anuncio. Así que la parte más importante es el creativo. Obviamente va a depender la estrategia si queremos hacerlo en carrusel, en fotos, en videos, pero sí es importante que tenga un hook principal, 3 segundos de mucho interés, después tengamos el contenido, el cuerpo y después el llamado a la acción o el CTA. De eso se compone un buen anuncio. Muy bien, ahora una vez que ya configuré todo, tengo el anuncio, estoy girando, lo doy entre 5 o 6 días, le pongo presupuesto, lo empiezo a girar, empiezo a tener los resultados y las métricas. ¿Cómo analizo? ¿Qué analizo? Voy a hablar específicamente en el nicho de carros usados en Miami vendiéndolos. No voy a hablar ni de e-commerce ni de servicios, que son totalmente cosas distintas. Nosotros lo que buscamos es un costo de lead o un costo de lead entre no menos, vamos a encontrar de $5 y no más de $10. Después podemos ir hilando fino en cuántos clics genero, en cómo convierte o no convierte. Y lo que aconsejo también es crear campañas y crear distintos anuncios. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo muy clave que a mí me ayudó muchísimo. Cuando puse en venta este carro, que hoy de hecho va un cliente a verlo, vamos a ver si se concreta la venta, puse un carrusel de 10 fotos de este carro con una descripción. Hice un video mostrándolo por fuera y por dentro, que por ahí me quedó medio largo, de casi 40 segundos mostrando el carro. Lo que hice es una sola campaña con un solo conjunto de anuncios, o sea, toda la parte de la segmentación igual, y lo que cambié fue el anuncio 1, anuncio 2. O sea, tenía 2 anuncios dentro del conjunto de anuncios y ese conjunto de anuncios era uno solo dentro de la campaña. Lo que hice fue repartir el presupuesto de $20, $10 a cada uno, y puse a girar la foto y el video. ¿Qué logro con esto? Ver qué está teniendo mejor rendimiento. Una vez que uno ya va enganchándole la onda, que todavía no soy un súper experto, pero sí puedo hablar del tema, vas viendo cuál te está saliendo el lead más barato. No solo eso, sino la calidad del lead. También es muy importante la calidad del lead. Como hemos dicho, no importa a veces siempre el precio, sino también importa la calidad, porque puedo tener mucho clic basura, o puedo tener poco clic, pero por ahí el prospecto está mucho más interesado y eso es lo que genera mejor conversión. Así que hay ciertas métricas que uno puede ir leyendo, pero acá lo importante es el costo por clic y el costo de lead en este caso, que no supere los $10-12 por lead. Y después, otra cosa importante es conectar esos prospectos, esas personas que se contactaron con nosotros, con nuestro CRM. Si hay algo que estoy rompiendo los huevos un montón, es que tengamos un CRM, un embudo bien hecho. No voy a hablar en este video porque se va a hacer eterno. Que tengamos un seguimiento de nuestros prospectos. ¿Qué pasa? Yo lo que hice fue, por ejemplo, tuve 8 personas que se contactaron conmigo. Yo las envié, por ejemplo, a WhatsApp. Uno puede configurar si quiere que te escriban por Messenger, si te escriben por Instagram, si llena un formulario, si te escriben por WhatsApp. Eso vamos a explicarlo muy a fondo ya en un 1 a 1. Contáctense conmigo porque eso ya es muy específico. Por ejemplo, yo puse que mi campaña me cliqué directamente al WhatsApp. ¿Por qué puse WhatsApp? WhatsApp porque la mayoría de los hispanos, y ojo con esto, dato de color muy interesante, el gringo promedio no utiliza WhatsApp. Entonces, si yo estoy apuntando al gringo, no es aconsejable poner WhatsApp, sino es más aconsejable
o número de teléfono, o que te completen un formulario, o que te escriban por Facebook, o que te escriban por Instagram, pero no WhatsApp, porque la gente que sabe, o tal vez no sabes, el gringo promedio no usa WhatsApp. El latino, el hispano, como nosotros, sí utiliza muchísimo WhatsApp. Y yo lo hice específicamente para personas de eso. Yo me niché en eso. Después quise hacer otro conjunto de anuncios que sea específico para Messenger y para Instagram, para ver qué feeling tenía, pero no me dio tiempo porque realmente tuve un interesado que, vuelvo a repetir, viene hoy a ver a Miami. Así que nada, eso también es muy importante, no solo saber leer las métricas, sino que a esos contactos, esas 8 personas que me escribieron por WhatsApp, yo tengo su nombre y su número de teléfono. Su número de teléfono es súper importante. Nosotros como vendedor lo que más queremos es el número de teléfono, no tanto el email, sino el número de teléfono, porque ahí genero un contacto mucho más cercano. Entonces lo que hice fue esos 8 contactos, obviamente contestarle antes de los 5 minutos, recuerden que no se tiene que enfriar el lead. Esos 8 contactos les escribí por WhatsApp y automáticamente los conecté con mi CRM. En mi caso uso Dealer Center, es uno de los mejores CRM para dealer de carros usados, por ejemplo acá en Miami. Entonces los conecté a mi CRM, los di de alta con nombre, apellido y teléfono, y ya de esa forma yo ya tengo un seguimiento, puedo ofrecerle distintos productos, envío link, hago un recordatorio, hago un trabajo de funnel de venta, hago un follow up y demás. Así que dato importante, gente, también no solo las métricas, sino esa información que ya pagué, ya tengo el costo del lead de $8, sacarle el jugo, el mayor jugo posible. O sea, poder seguir trabajando ese lead, porque tal vez no le venda ese Mini Cooper, pero puede que le venda otro carro. Esa información es muy valiosa. Entonces, en conclusión, entender cómo funciona el algoritmo no solo me genera vender más, mejor y al menor costo posible, que es lo que uno busca, lo utópico es lo más barato, la mayor cantidad y lo mejor calificado. Esas son como las 3 aristas utópicas, la perfección de la publicidad, sino que también me ayudó a acompañar, asesorar, a coachear dueños de dealer que realmente no tienen ni idea cómo funciona esto, y también a vendedores de carros usados. Empatizo con ustedes, gente, porque soy un vendedor de carros usados. Actualmente también soy BDC. Hace un año, un poco más de un año y medio que trabajo en la industria y sé cuáles son los puntos de dolor, cuáles son las partes difíciles de esta industria. Así que para más contenido pueden seguirme en mi Instagram o en mi Facebook, o tienen también mi canal de YouTube donde subo contenido gratuito. Así que, gente, no lo voy a hacer más largo al pedo, así que espero que les sirva este contenido y cualquier cosa me escriben. Salud.